Bueno, vamos a ver la última parte, el tercer momento de la elaboración freudiana de la psicosis. Sí. Este tercer momento, en la obra de Freud, como les decía en el video anterior, este tercer momento tenemos dos textos que son en aquellos en donde Freud hace una relectura de, de lo trabajado y vuelve sobre esta cuestión, sobre la distinción entre neurosis y psicosis una vez más, que como veíamos arranca la pregunta de Freud al respecto de esta distinción y qué mecanismo específico operaría en la psicosis para poder diferenciarlo de la neurosis. Digo, esa pregunta inicia, como veíamos en el primer momento, en 1895, a fines de 1800. Tiene un segundo momento a la altura del historial de Schreber, muy fuerte, en 1911. Y tenemos este momento que es alrededor de los años 1924 y 1925, en donde Freud produce dos textos. Uno justamente que llama Neurosis y Psicosis, de 1924. Y otro texto que se llama Pérdida de la realidad. En la neurosis y en la psicosis, de 1925. Como vemos, son tres momentos de la obra de Freud bastante distantes uno de otros, ¿no? Con muchos años en el medio. Freud, en este momento de su obra, realiza, podríamos decir, una relectura de los conceptos de neurosis y psicosis a partir de la segunda tópica, ¿no? Segunda tópica, que como seguro ya conocen, es yo, ello, super yo. ¿Sí? Y lo que Freud va a decir, con los elementos de esta segunda tópica, va a ser una relectura general de los conceptos de neurosis y psicosis, y va a decir que va a ubicar a la neurosis en términos de lo que es el conflicto entre el yo y el ello, ¿no? Conflicto entre el yo y el ello. Tenemos acá a la neurosis. Y lo que va a decir respecto de la psicosis es que el conflicto se da entre el yo y la realidad o el mundo exterior. Realidad, mundo exterior. Esto es para la psicosis. Sí. En el texto de Neurosis y Psicosis, por ejemplo, Freud se plantea esta distinción y se pregunta lo siguiente. La distinción neurosis y psicosis, ¿verdad? Dice, cabe apuntar un problema. Se pregunta, dice Freud. ¿Cuál será el mecanismo análogo a una represión por cuyo intermedio el yo se deshace del mundo exterior? ¿Cuál será el mecanismo análogo a la represión? Vemos que a comparación del segundo momento en donde pensábamos la psicosis y a la neurosis, ambas a partir del mecanismo de la represión,
y de los tres tiempos de la represión, acá se está preguntando cuál será el mecanismo análogo a la represión. La represión va a quedar acá, ¿no? Patrimonio de la neurosis, represión. Pero ¿cuál será el mecanismo análogo a la represión que hace, por cuyo intermedio, dice él, el yo se deshace del mundo exterior, de la realidad? Esta cuestión del deshacimiento del mundo exterior que ya está presente, sin embargo, en el historial de Schreber. Esta idea, Freud va a decir que el momento de la represión en la psicosis, y en particular lo lee en Schreber, él lo toma de pensar ese tiempo en el que Schreber queda en un estado completamente catatónico, en la cama directamente, en donde dice Schreber ha retirado las cargas libidinales del mundo exterior. Hay como un repliegue, un retiro de las cargas libidinales del mundo exterior que se manifiestan en lo que son los síntomas catatónicos, por ejemplo, que el sujeto queda en la cama, no sé, semanas, incluso meses puede pasar, en donde el lazo con el mundo exterior queda completamente abolido. Ese tiempo, dice Freud, es mudo, y lo que nosotros después nos anoticiamos es el retorno, que en ese momento a eso lo llama represión, el retiro de las cargas libidinales del mundo exterior. Ese proceso es mudo, pero sin embargo el retorno de eso vía el delirio, va a decir Freud, el delirio como intento de curación, el delirio como forma de reinvestir el mundo exterior, de volver a hacer un lazo con el mundo exterior, con los otros, etc. Por eso Freud lo ubica como un intento de curación, ¿no? Es un avance respecto a ese momento anterior de retiro, de repliegue libidinal. Acá se está preguntando, ¿no? ¿Por qué mecanismo análogo a la represión sería el que produce esta cuestión del deshacimiento? Podemos poner acá. Deshacimiento. No sé si se llega a ver en el video ahora. Sí. Deshacimiento libidinal, ¿no? Ven que Freud en este texto se pregunta por un mecanismo análogo al de la represión, que sería el que operaría aquí, sin saber muy bien todavía, ¿no? Todavía, y dejando la cuestión abierta, que es la pregunta abierta en Freud por la cuestión del mecanismo específico de la psicosis. Vemos que en este tiempo, si bien no son los últimos años de producción de Freud, todavía hay algunas más, es ya entrado el último periodo de su obra y de su elaboración. Vemos como la pregunta por el mecanismo específico de la psicosis queda aún abierta acá, que tiene tres momentos, estos tres momentos que ubicamos, con distintos desarrollos, pero la pregunta no se cierra, ¿sí? No es conclusivo, queda abierto la pregunta por el mecanismo específico de la psicosis. Y como les decía, ¿no? Y algo comentábamos en el video pasado, tomando esa frase que Freud ubica en el historial, donde lo cancelado interiormente retorna desde afuera, en la relectura que decíamos de esa frase, del historial del hombre de los lobos, que es un historial clínico de Freud, y a partir del comentario de este asistente al seminario de Lacan, Jean Hippolyte, que hace un comentario muy interesante sobre el texto de la negación de Freud, es a partir de los desarrollos de Lacan que podemos ubicar ese mecanismo específico que opera en la psicosis y que habilita, permite desplegar, construir un campo de trabajo y de intervención con los sujetos psicóticos que en Freud no encontramos, ¿verdad? Relectura y desarrollos obviamente a la luz fundamentalmente de cómo Lacan relee y retoma los textos freudianos con la herramienta, podríamos decir, su construcción propia de los tres registros, ¿verdad? Y sobre todo con el registro simbólico para pensar, un registro simbólico pero siempre una dialéctica, ¿verdad? Como esto que ubicábamos en su momento en la clase presencial,
de la forclusión del nombre del Padre, pero la forclusión del nombre del Padre en lo simbólico supone efectos en lo imaginario, en el terreno de la significación, que lo vamos a ver, y a la vez efectos en el registro y en el orden de lo real, no solo porque eso retorna desde lo real, sino porque eso va a tener, la forclusión del nombre del Padre va a tener consecuencias a nivel del registro real, a nivel del goce, a nivel de la pulsión, podríamos decir que son distintivas y justamente eh, marcan su diferencia con respecto a lo que acontece en la neurosis, en donde sí tenemos la inscripción simbólica del nombre del Padre. Pero bueno, eso va a quedar para ahora, para próximamente cuando lo ampliemos un poco más en detalle. Bueno, hasta acá entonces el tercer momento y este último momento en donde Freud relee y repiensa un poco la distinción neurosis y psicosis a la luz de la segunda tópica, ubicando estas cuestiones, ¿no? La neurosis por un lado como conflicto entre el yo y el ello, y en la psicosis el conflicto entre el yo y el mundo exterior, y esta pregunta freudiana abierta de cuál será el mecanismo análogo al de la represión que opera en la neurosis, cuál será el mecanismo análogo que produciría este conflicto entre el yo y el mundo exterior, el deshacimiento libidinal del mundo exterior en la psicosis, que como vemos queda abierta, y es con Lacan que esto puede tener una nueva, una nueva vuelta, una nueva forma de abordarse. Pero bueno, no es sin todo este planteo de la elaboración freudiana de la psicosis que Lacan va a hacer sus propios desarrollos, va a introducir sus propias ideas. Bueno, nos vemos próximamente. Saludos.